Se empieza a especular que tanto las criptomonedas como la inteligencia artificial están creando una especie de burbuja enorme. Por esto hoy quiero hablaros de las 4 señales que siempre aparecen antes de que haya un crash bursátil y económico masivo. ¿Qué señales aparecen antes de una caída? ¿Qué patrones se repiten antes de que una simple burbuja deje de ser una anécdota y se convierta en una crisis generacional? Porque una cosa es una corrección y otra muy distinta es un desplome que arrasa con patrimonios, congela crédito, destruye empleo y deja cicatrices durante años. Lo vimos en 2008 con la vivienda, lo vimos en la Gran Depresión hace casi un siglo y lo hemos visto con distintas máscaras y matices una y otra vez a lo largo de la historia. En 2008, por ejemplo, los títulos hipotecarios inflaron la mayor burbuja inmobiliaria que el mundo había visto hasta ese momento. Y cuando la morosidad empezó a disiparse, pues este castillo de cartas se vino abajo. En algunos mercados la vivienda llegó a caer un 40%, pero si nos vamos mucho más atrás, el crash que desembocó en la Gran Depresión, el golpe fue todavía más profundo. 1 de cada 4 personas terminaron en paro. La falta de vivienda se volvió masiva, la sensación de seguridad desapareció, pero aunque nos olvidemos muy fácilmente de las consecuencias y todo parece tan remoto, lo interesante son las señales que siempre han ido apareciendo antes de que suceda el crash. Esto es algo que nos olvidamos aún más que las consecuencias de cuando ocurre, ¿no? Ese miedo a despertar un día y ver nuestras inversiones hundidas, nuestros ahorros en riesgo y el sistema entero tambaleándose, ese miedo es real, pero también es verdad que antes de los grandes desplomes siempre aparecen estas señales, estos patrones. Los patrones que se repiten y que aparecieron antes de 2008, antes de 1929, antes de 1987, incluso antes de que existiera Wall Street, tal y como lo conocemos ahora. Porque como decía el emblemático trader Jesse Livermore, que vivió hace también un siglo, la psicología humana siempre ha sido la misma y siempre seguirá siendo la misma a lo largo de la historia. Lo único que cambia son los decorados. Si queremos entender qué ocurre antes de un crash, tenemos que viajar primero a los Países Bajos del siglo XVII, mucho antes de los ordenadores, mucho antes de las apps de trading y muchísimo antes que incluso el motor de combustión, porque ahí aparece la primera gran lección, la más antigua, la más básica, y aún así la que seguimos sin aprender. En el siglo XVII, Países Bajos acababa de independizarse de España. Había creado la Compañía de las Indias Orientales y había levantado la primera bolsa de valores moderna del mundo. Se estaba convirtiendo en una potencia comercial riquísima. Era su edad de oro, ¿no? Un periodo de crecimiento brutal. Dinero entrando a mansalva, comercio disparado, orgullo nacional, sensación de futuro y justo ahí apareció el primer gran patrón previo a un crash, la especulación desbocada y la sobreconfianza del inversor con una historia que a muchos ya os sonará, es la historia de los tulipanes. Lo interesante no es tanto la anécdota floral como la psicología que hubo detrás, porque al principio los tulipanes eran simplemente flores raras, exóticas caras, un símbolo de estatus, ¿no? Un objeto para presumir dentro de una economía que acababa de llenarse de riqueza. Había tulipanes con un precio que ya empezaban a equivaler a un salario mensual medio. O sea, hoy sería como pagar 1.000, 2.000, 3.000 euros por unas flores, una locura. Pero la locura todavía no había empezado de verdad, porque luego apareció algo decisivo, la posibilidad de negociar contratos a futuros de los tulipanes. Es decir, no comprar la flor, sino comprar hoy el derecho a recibirla mañana a un precio ya pactado. Y cuando el precio del tulipán seguía subiendo sin parar, ese contrato en sí mismo empezaba a valer más. Ya no se estaba comercializando tanto la flor como con el papel que prometía la flor. Dicho en cristiano, la gente empezó a especular no con el activo real, sino con la expectativa de vendérselo más caro a otro después. Como podéis ver, en el siglo XVII ya se especulaba no en valor, sino en fiebre, codicia y euforia. Se llegó a la típica fase cripto en la que el mercado deja de preguntarse cuánto vale algo y empieza a preguntarse cuánto más podrá subir. En el pico, algunos tulipanes llegaron a valoraciones equivalentes a pagar unos 200.000 euros por flor. No por una casa, no por una empresa, no por un terreno, no, por una flor. Y aquí aparece la primera gran señal previa a cualquier crash. Cuando dejamos de analizar lo que vale algo y empezamos a comprarlo simplemente porque creemos que mañana otro vendrá y nos pagará aún más. No estoy diciendo que si hay este patrón entonces ya es una burbuja, sino que este patrón está incluido al resto de patas y de patrones que ahora veremos. Esta es la fase de exuberancia irracional, la fase donde el riesgo desaparece de la mente colectiva, la fase donde el mercado se intoxica de confianza, hasta que un día se rompe. Y cuando se rompió, no solo se hundió el precio del tulipán, sino que se hundió también el mercado de futuros ligado a él, se hundió el valor de la tierra utilizada para cultivarlos y se hundió todo lo que estaba atado al boom, claro.
Cuando una burbuja estalla, casi nunca cae solo el activo visible, sino que cae todo lo que estaba montado alrededor. Esa vez no era distinto, nunca lo es. Solo parecía diferente mientras estaba subiendo sin parar, pero al final se vio que no lo era. Si damos un salto hasta los años 20 del siglo pasado, llegamos a otro gran punto de inflexión, y aquí aparece el segundo patrón que suele anticipar los grandes crashes: el fallo regulatorio. Es decir, cuando quienes supuestamente vigilan el sistema llegan tarde, o llegan mal, o no entienden lo que tienen delante hasta que ya es demasiado tarde. Muchas veces también se hacen los tontos, ¿no? Pues después del pánico de 1907, Estados Unidos ya había tenido un aviso, pero en 1929 el problema se presentó con otra cara. El mercado había crecido rapidísimo, la tecnología había acelerado el trading, el teléfono y el telégrafo hacían que todo se moviera más deprisa y, sobre todo, habían aparecido nuevas estructuras financieras basadas en apalancamiento, los llamados Investment Trust, vehículos que no solo invertían dinero de clientes, sino que también añadían deuda encima de ese dinero para aumentar las apuestas. En otras palabras, subían la exposición artificialmente, multiplicaban el riesgo y, como el mercado llevaba años premiando casi cualquier cosa, parecía brillante. La lógica del momento era muy simple: si todo sube, ¿para qué preocuparnos? Si además podemos usar deuda para comprar aún más, pues mejor todavía. Claro, la sensación colectiva era que la modernidad de ese teléfono, telégrafo y todo el rollo había solucionado el problema de los ciclos. Que esta vez sí, que ya no había grandes caídas, ya no iba a haber grandes caídas, que la prosperidad era estructural, que el sistema había madurado. Y cuando un mercado empieza a creer que las crisis ya no se pueden repetir, normalmente está más cerca de una crisis de lo que se imagina. En aquella época, hasta los limpiabotas daban consejos bursátiles. Había una euforia social generalizada. Los pequeños inversores se lanzaban al mercado. Incluso se llegó a contar la historia de una niña de Kansas que envió como unos pocos dólares para comprar acciones de Standard Oil y subirse a la fiesta, ¿no? Todo el mundo quería participar. Mientras tanto, el gobierno miraba con bastante pasividad. Ese era el clima de laissez-faire, de dejar hacer, no molestar al mercado, no pinchar la burbuja mientras todo parecía ir bien. El resultado fue que los investment trusts llegaron a cotizar al doble del valor de los activos que tenían realmente dentro, algo equivalente a que hoy compráramos un fondo apalancado por el doble de lo que valen sus inversiones, lo que saca a relucir que eso ya no era inversión, sino que era fe. ¿Qué pasó cuando se rompió esa fe? Pues que llegó el mayor crash bursátil de la historia. El mercado acabaría cayendo un 89%, haciendo que lo que vino después no fuera simplemente una mala racha, fue depresión, fue paro masivo, fue ruina familiar, fue pérdida en patrimonio. O sea, la lección que nos dejó ese patrón fue que terminó siendo tan peligroso regular demasiado tarde como no regular nada, mientras el riesgo se acumula silenciosamente. Porque el problema nunca es solo si hay regulación o no, el problema es si el sistema entiende a tiempo lo que está creciendo y creando delante de nuestros ojos. Y casi nunca lo entiende. ¿Y cuál es la forma más fácil de entender lo que se viene? Pues muy fácil, aprendiendo de mis episodios como este. Si te está gustando, recuerda que la única forma de no perderte mis nuevas publicaciones es si te suscribes a mi newsletter gratuita con el enlace que tienes en la descripción para que te avise cada vez que publique un nuevo episodio. Y si vas en serio con la especulación de ciclos y quieres aprender más con mis análisis privados, audiocursos que te preparan para el reseteo monetario, saber qué activos llevo en cartera o cuando compro estos activos, entonces hazte miembro de la Alianza Macroespeculadora, también con el enlace que tienes en la descripción. Dicho esto, nos habíamos quedado en el siguiente patrón, el tercero, y es que el tercer patrón aparece con fuerza en 1987. De hecho, es uno de los patrones más traicioneros porque mientras se está formando, suele venderse como una innovación brillante, como mejora de mercado, sofisticación financiera, progreso, ¿no? Y aquí la palabra clave es esta, innovación. Pero innovación malentendida, innovación asumida como infalible, una innovación que se utiliza masivamente sin que casi nadie entienda realmente qué puede pasar si algo sale mal. Y es que en los años 80 Wall Street entró en una nueva fase. Los banqueros dejaron de ser burócratas grises para convertirse de pronto en celebridades. El dinero fluía en una época donde los ordenadores entraban en escena, mientras los banqueros empezaban a crear productos cada vez más complejos para ofrecer nuevas formas de inversión. Uno de estos productos fue la llamada Portfolio Insurance, el seguro de cartera. El nombre sonaba perfecto, tranquilizador, como si el riesgo hubiera quedado domesticado. La promesa era sencilla: si el mercado caía, los ordenadores, los nuevos ordenadores que salían ahora, que todo el mundo tenía, irían vendiendo pequeñas posiciones para proteger la cartera.
como un cinturón de seguridad para las inversiones. Pero claro, el modelo era bastante más complejo de lo que parecía y ni siquiera quienes lo comercializaban entendían bien del todo qué podía ocurrir si todos los algoritmos reaccionaban al mismo tiempo y hacían lo mismo. Ahí estaba el problema, la innovación parecía revolucionaria, los inversores lo amaban, ¿no? Los bancos lo empujaban y el mercado empezó a confiar ciegamente en esta especie de mecánica que apenas comprendía, pero justo al mismo tiempo se estaba inflando otro fenómeno. La euforia por las compras apalancadas, las adquisiciones rápidas, los rumores y las operaciones corporativas. Los inversores ya no estaban comprando empresas por sus fundamentales, sino que estaban comprándolas porque creían que alguien vendría a comprarlas todavía más arriba. Había tanto exceso que hasta un simple rumor falso sobre una gran adquisición podría disparar una acción a 7 veces en una noche. Claro, cuando se combina sobreconfianza, falta de comprensión real e innovación malentendida, pues el terreno queda listo. Luego vino la caída, primero suave y después más acelerada. Y entonces los ordenadores hicieron lo que sí estaban programados para hacer, vender. Al vender todos a la vez, el mercado entró en una avalancha. Lo que supuestamente iba a proteger a las carteras terminó acelerando la caída hasta crear lo que hoy conocemos como Black Monday, la peor caída en un solo día de la historia bursátil. Quizás una lección aquí es que cuando el mercado se llena de productos que la mayoría compra sin entender realmente, sobre todo cómo se comportan bajo estrés, entonces el sistema se vuelve muchísimo más frágil de lo que parece. Y llegamos a una crisis que a muchos de nosotros nos queda más cerca y recordamos. Es la crisis de 2008 con el siguiente patrón. El cuarto patrón suele convertir un problema serio en una catástrofe y es la deuda, porque una burbuja puede inflarse por euforia, puede empeorar por fallos regulatorios, puede acelerarse por innovación malentendida, pero cuando encima se apalanca con deuda, entonces el sistema queda preparado para una implosión de verdad. Después del pinchazo de las .com, mucha gente quiso refugiarse en algo que parecía más seguro simplemente porque era tangible, como la vivienda. Y claro, los bancos estaban encantados de alimentar esa narrativa, así que empezaron a empaquetar hipotecas en productos financieros cada vez más complejos. Mortgage-backed securities, CDOs y toda esa sopa de letras que luego explotó. El mecanismo era perverso pero simple. Dar hipotecas a casi cualquiera, agruparlas, trocearlas, venderlas a inversores y esconder dentro del riesgo real de esos préstamos. Los bancos dejaron de ver al comprador de vivienda como un cliente principal y en su lugar su cliente real pasó a ser el inversor que compraba después ese Frankenstein financiero empaquetado. Todo mientras la deuda de los hogares seguía creciendo, claro, tipos bajos, presión política para facilitar propiedad inmobiliaria, crédito fácil, sensación de que la vivienda nunca podía caer. Porque claro, que es más escaso que el suelo terrestre, ¿no? La típica frase que aparece justo antes de que la realidad empiece a imponer orden. Pero sí, la vivienda cayó, Lehman Brothers también cayó, el sistema de titulación se descompuso y la economía global se congeló. Y el mundo entero volvió a descubrir que el problema nunca fue solo el activo visible, sino que el problema fue la cantidad de deuda acumulada debajo. Ese es el cuarto patrón, cuando un sistema entero depende demasiado de dinero prestado. La más pequeña grieta entonces puede convertirse en una ruptura total. Por eso, si queremos detectar futuros crashes, tenemos que aprender a mirar estas 4 señales juntas. No por separado, sino juntas. La primera, la sobreconfianza. ¿Se está comprando algo porque vale eso o porque creemos que otro lo comprará más caro mañana? La segunda, el fallo regulatorio. ¿Ha surgido un mercado nuevo sin barandillas o estamos viendo un endurecimiento regulatorio tardío que puede romper una estructura demasiado crecida? La tercera es la innovación malentendida. Hay un producto, tecnología o un activo que está absorbiendo capital sin que nadie comprenda bien su riesgo real. Y la cuarta es la deuda. Se está comprando demasiado dinero con dinero. O sea, dinero que no existe realmente. ¿Está el sistema apoyándose demasiado en crédito prestado? Si esas 4 piezas empiezan a coincidir, conviene entonces ponerse muy serios. A lo que yo os pregunto, ¿creéis que es momento ahora mismo para ponerse serios muy pronto? ¿O aún estamos a tiempo de sobras, ¿no? Porque claro, una cosa es detectar patrones y otra muy distinta es saber cómo actuar, porque aquí es donde mucha gente se equivoca. Lo primero que no deberíamos hacer es venderlo todo y quedarnos en cash siempre, ¿no? Pensando que así estamos a salvo, porque realmente el mercado siempre nos está dando pequeñas señales de que puede estar viniendo un crash. Siempre está viniendo un crash. El problema está en no saber diferenciar si está muy cerca o muy lejos, ¿no? Así que sí, estar en cash puede sonar prudente, pero no lo es, porque muchísimos crashes vienen acompañados de inflación o de pérdida de poder adquisitivo y quedarnos quietos en liquidez durante demasiado tiempo
puede erosionarnos por otro lado. Lo segundo es no idealizar activos refugios sin entender bien su papel que tienen durante los crashes. Sí, el oro puede comportarse mejor en ciertos momentos. Sí, puede proteger a corto plazo, puede actuar como reserva de valor, puede, pero en el fondo, más que una reserva de valor, es un activo geopolítico y geoestratégico. Si hablamos de rendimiento puro del oro a muy largo o corto plazo, claro, sin duda nos preservará mucho más valor que el fiat a largo plazo, pero teniendo buen conocimiento de activos especulativos como alguna renta variable, incluso ahora cripto, etc., ha dado muchos mejores rendimientos que el oro a largo plazo. El motivo por el que tener oro es más de patrimonio generacional que de un activo con el que pienses vender más adelante. Digamos más que es un activo de ahorro que tendría que llegar a las manos de nuestros hijos, en vez de comprarlo como quien compra X activo con la idea de venderlo en un futuro próximo. No. Así que no se trata de sustituir una cosa por la otra ciegamente, se trata de entender qué papel juega cada activo dentro de una estrategia. Y lo tercero, no intentar adivinar el día exacto del desplome. Lógicamente, detectar que algo huele mal no significa poder clavar el momento, y una de las formas más rápidas de destrozarnos como inversores es creernos más listos que el tiempo. Porque lo inteligente no suele ser entrar y salir compulsivamente, lo inteligente suele ser construir una estructura y una estrategia que nos permita resistir y aprovechar. Y eso nos lleva al cuarto punto, tener capacidad para invertir cuando los mercados se ponen de rebajas. Esto, por ejemplo, es lo que hacemos con mi indicador de radar de suelos, en el que los miembros de la Alianza Macroespeculadora tenéis acceso, con el enlace que tenéis en la descripción, os podéis hacer miembros, porque los crashes asustan, claro, pero también ponen activos en descuento. Y quien llega con liquidez, estructura y calma, tiene una ventaja brutal frente a quien llega en pánico, sobreapalancado y sin plan, ¿no? Por eso, más que obsesionarnos con acertar el titular del crash, lo que deberíamos hacer es prepararnos para no ser arrastrados por él. Tener un marco, liquidez, criterio y paciencia. Y entender que los grandes desplomes nunca son totalmente aleatorios, sino que riman con la historia. Siempre dejan pistas, siempre enseñan señales. La mayoría no las ve porque prefiere mirar el ruido, los titulares, los vídeos, las noticias, pero las señales están ahí. Cuando aprendemos a verlas, dejamos de ser simples espectadores del pánico para convertirnos en alguien que al menos entiende mejor el tablero. Porque sí, volverá a haber otro crash. Esto no es una opinión, es una certeza histórica. La diferencia no está o no estará en evitar que ocurra, sino la diferencia estará cómo nos encuentre ese crash cuando llegue. Por esto, si quieres que este crash te encuentre también rodeado de gente preparada como tú, que también va en serio con la especulación de ciclos, entonces te interesará hacerte miembro de nuestra alianza macroespeculadora con el enlace que tienes en la descripción, porque siendo aliado podrás acceder a mis análisis privados, aprender sobre macroespeculación con audiocursos, ver mi cartera hacia el reseteo monetario y saber cuándo compro estos activos, o preguntar cualquier duda técnica o fundamental en los chats de la comunidad. Nos vemos con los miembros dentro de la alianza y en el próximo episodio de Mi Lado Macroespeculador.